Ni siquiera en la muerte. Por James Elliot. Una historia de Warhammer 40.000. El dolor fue la primera sensación. Así en el nacimiento, lo mismo ocurre en el renacimiento. Se aferró al despertar como un bebé a su madre. Surgió eléctricamente a través de miembros fantasmas y dio nueva vida a las brasas enfriadas de los grupos nerviosos quemados. Los recuerdos de puños cerrados en agonía temblorosa aplastaron su agarre mortal contra la jaula en la que se encontraba Agacellus. Lo último del animal que había en él intentó entrar en pánico, pero era una cosa castrada y rota hacía mucho tiempo, y sus aullidos salvajes se ahogaban con la sustancia química, amnióticos que lo embalsamaron. Aga despertó sus instintos de su cráneo, y cuando su fisiología sobrehumana superó los sedantes en su sangre, se recordó a sí mismo lo que era. Se acercaba la guerra. Venerable anciano, buscamos su consejo. Las palabras eran rituales. Venían con aceites que Aga ya no podía sentir, incienso que ya no podía oler, pompa dirigida principalmente a su sarcófago. El zumbido del espíritu de la máquina resonó a lo largo de su columna vertebral y se unió a él en la base de su cráneo. Dio un paso hacia adelante. El cónclave había comenzado sin él. Cada despertar le llevaba más tiempo y regresaba menos. El peso de la experiencia era aplastante y soportado durante mucho tiempo. De todos los reunidos, solo reconoció al antiguo Kada ante él. Era extraño que el mayor de todos los dreadnoughts del capítulo hubiera llegado primero. Un capitán de piel pálida dio un paso adelante e inclinó su cabeza tachonada. Hermanos mayores, nos honran. Soy el capitán Ebarbas. Cumplimos con nuestro deber. El ojo de Agacellus se entrecerró. Incluso distorsionado por la voz, estaba claro que quien hablaba no era Kada, y que ahora había otro ocupando su sarcófago. ¿Cuándo había caído su hermano? Habían sobrevivido juntos a la quema de Seustra. Limpiaron las lunas de Onox. Siguieron luchando en... Kada había sido su amigo más antiguo, el último hermano que Agacellus había conocido en persona. Ahora muerto, reemplazado, y Aga no podía recordar su fallecimiento. Además, cada vez recordaba menos de la galaxia. Nos han pedido ayuda. La locura del borde se ha filtrado más allá de las cabezas de flecha, y la guerra ha llegado al sector interior. Hay noticias del archienemigo. ¿Está confirmado? Especulativo. Creemos que están aquí, pero no sabemos dónde. Agacellus asintió para sí mismo. Entonces, ¿esperas a comprometerte? ¿No sea que al comprometerte los invitemos a atacar en otro lado? Hay varias peticiones y gran parte de nuestra fuerza ya está en el terreno. Solo tenemos a mi empresa sin comprometer. ¿Tienen el mismo mérito? El capitán inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado. No. En verdad, solo hay uno que merece nuestra atención. Sin embargo, más allá de nuestra cautela de que el enemigo aún no ha mostrado su mano, la forma en que nos han solicitado ha causado dudas. Hemos protegido estas estrellas durante milenios. No han mostrado el debido respeto. Bramó aquel que no era Kada. No era un punto que su predecesor se hubiera dignado a plantear. Quizás no fuera solo Agacellus quien había decaído con la edad, sino toda su línea genealógica. Quizás todo este futuro sería mejor que muriera en batalla que marchitarse en estos pasillos. He visto el rostro de nuestro padre en la fundación de este capítulo. No lo recuerdo. Recuerdo la guerra. La guerra es eterna. Y si no la perseguimos hasta la oscuridad caerá sobre nosotros desde las sombras. ¡Luchemos! Su voz los había influido. Las cápsulas de desembarco cayeron como lluvia y las aguas crecieron. Sin embargo, aún ignorando su fin, el enemigo atacó con agonía. La cápsula delante de Agacellus había llegado en ruinas humeantes. Fue una crueldad del destino que el enemigo lo hubiera atravesado en su descenso y lo hubiera pintado de rojo y negro en las vísceras de sus ocupantes. Todo excepto el más importante. Aga se apartó del menguante ruido del fuego mientras el boticario arrastraba al capitán Ebarbas fuera de los escombros. Lo que quedaba de él, con solo un brazo y sin piernas. Su placa de batalla se abrió y obtuvo peores puntuaciones que la cápsula que lo había transportado. Ebarbas había servido al capítulo con distinción durante siglos. Ambos sabían lo que vendría después. Sin que se le preguntara, el boticario habló. Él puede ser salvado. Agacellus tenía una comprensión diferente del término, una comprensión que pensaba que Ebarbas podría compartir.
La mirada inclinada del capitán pasó de su hermano a Aga y luego lentamente de regreso. No. Era un sonido húmedo y débil, amortiguado por la sangre, la ceramita y el dolor que ni siquiera sus mejores podían suprimir. Agaselus conocía el sonido. Era un recuerdo alojado en sus huesos, lo suficientemente profundo como para que ni sus milenios de servicio ni su estasis pudieran liberarlo. ¿Habían hablado así sus propios labios? Pero un Astartes no mendigaba. Su servicio aún no terminaba, y con el capitán incapacitado había otras palabras que decir. «Hermanos», empezó, aunque la palabra ya no le sonaba bien. «El capitán ha caído, pero nuestros deberes no han cambiado». El enemigo se había reagrupado y ahora armas más pesadas se abrieron sobre su posición, convirtiendo el hilo de fuego en un torrente y tallando muescas en la cubierta de la cápsula de la que simplemente habían rebotado antes. Los marines respondieron al fuego, pero eran muy pocos. El enemigo los rodeó y en un juego de tiempo, peso y calibre, Agaselus supo que los Astartes no iban a salir adelante. Una bala salió disparada de su chasis. El Militarum se ha estancado en las afueras de la ciudad. Nos corresponde a nosotros devolver este lugar a la luz del emperador. Tanto su puño de poder como su cañón láser zumbaban con poder, reflejando la electricidad en el aire, la promesa de gloria, la ruptura del dolor. ¿Me seguirán a la oscuridad? Su rugido dividió el aire, una compañía de voces sobrehumanas al unísono mientras saltaban de su refugio a la refriega. Había llegado la guerra y este mundo sabría su precio. El dolor era la oscuridad y la luz. Significaba guerra, y por eso la guerra la significaba, en un ciclo interminable y sin piedad. Venerable anciano, buscamos su consejo. Las palabras eran rituales. Evarbas no pudo gritar.